vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, el capítulo 2, y hoy vamos a continuar desde el versículo 1 al 16, ¿no? El tema general para esto es que los religiosos darán cuentas a Dios. Una vez más, bienvenidos al estudio del grupo Dulos, que es el grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Recordemos que Pablo va a escribir esta carta de una forma muy estructurada y que ya tenemos el bosquejo general que hemos hecho anteriormente de 4 edificios. Y el primer edificio que estamos estudiando se trata de un tribunal, y es el Tribunal de la Justicia Divina, que habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y todos estos 5 primeros capítulos nos va a mostrar la ira de Dios acerca, diríamos, de la condenación al ser humano, pero también nos va a hablar un poco de la justificación. Y la justificación es el acto por el cual Dios nos declara justo. Es decir, el hombre está condenado, pero Dios ha hecho una obra buena y perfecta para que nosotros tengamos diríamos, premio, algo inmerecido, ser declarados justos. Pero entonces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, hablando del Tribunal de Justicia, vamos a ver que Pablo se va a presentar como el secretario. Desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 17, Pablo dice y se presenta: yo soy el portador del evangelio, soy apóstol a los gentiles, quiero ir donde ustedes. Pero a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el 4:25, es las actas del tribunal. Es decir, nos va a mostrar, así como estamos, por eso digo, en un juicio, nos va a decir el por qué nosotros somos culpables. Ya hemos visto en la primera parte del 18 en adelante una de las 2 causas por qué somos culpables, y va a continuar hasta el capítulo 4, y al final va a hablar la revisión. O sea, del capítulo 1 al capítulo 5, 1 al 21, va a decir, miren, ¿por qué? Y cómo es que ustedes son condenados y cómo también la justicia de Dios obra. Entonces, esta carta a los romanos ha sido escrita para que la iglesia de Roma, que estaba compuesta de judíos y también gentiles, puedan tener en este momento esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Esta iglesia, recuerden que una de las razones por qué se escribió esta carta de los romanos es porque empezó con judíos, y obviamente no dice el texto quién fue quien empezó esta iglesia, pero la gran mayoría piensa que originó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde muchos judíos, hasta de Roma, recuerden que en todo este imperio romano hacían la peregrinación a 3 fiestas importantes al año, y una de ellas era la Pascua. Entonces llegaron, recuerden que el Espíritu Santo vino, Pedro predicó, ya habían miles de personas recibiendo ahora el Evangelio, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, bautizándose, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, y entonces ellos regresaron a Roma. Pero también sucedió lo siguiente, que mientras en Roma crecía la iglesia, el emperador sacó a muchos judíos de la misma capital de Roma, y se dice que había más de 1 millón de habitantes en esa capital, y casi la mitad, o sea, más del 500,000 eran esclavos, y dentro de ellos muchos judíos. Pero él sacó a los judíos y solamente quedaron los gentiles por 5 años. Después de eso, regresaron los judíos por una prohibición que hubo del gobierno, y se dieron cuenta que los gentiles ya también habían crecido en número, y entonces esta forma de hacer esa, diríamos, mixtura o mezcla se ve claramente en este libro, donde Pablo va a relatar el por qué tanto como el gentil y el judío hoy son culpables. ¿Culpables de qué? De la ira de Dios, como estamos hablando en el contexto. Hoy existe lo que se llama este Coliseo romano,
y básicamente es parte de Italia, ¿no? Roma, que queda ahí, que pueden ir a ver un día cuando puedan, hermanos, ¿no? Pablo escribió esta carta el año 57 al 58 después de Cristo en su tercer viaje misionero desde Corinto, y él estaba dispuesto a visitar, pero también hemos visto que la forma que él llegó a Roma no fue como la que él quiso, al final fue como prisionero. ¿Ok? Entonces, este primer párrafo habla de el religioso enfrentará el juicio de Dios. Aquí ahora Pablo se va a volcar al judío, el religioso. Por eso del versículo 1 al 5, el religioso es acusado en su presunta moralidad. Ahora, del versículo 6 al 11, el religioso debe de entender que el juicio es imparcial. Del versículo 12 al 16, el religioso debe de entender que el juicio es por infracción. Así que vamos a ir a recordar un poquito lo que hemos estudiado ya anteriormente hablando de los ídolos. Pablo nos mostró que el gentil es culpable, y todos los gentiles son aquellos que no son judíos, de todas las culturas, incluyendo los incas, porque ellos se hicieron imágenes de las cosas creadas. Y acá podemos tener un buey o un toro, y ellos, las culturas adoraban, especialmente los egipcios. Pero ¿qué de los incas? Los incas adoraron al sol, Están también grabando. tenían sus imágenes, es decir, todas También. las personas, y aún hay personas en la India que recuerden, adoran a Buda, pero también la adoración de la madre al niño, que es parte de la idolatría que empezó en Egipto, y luego Roma, una vez que Constantino paganizó el cristianismo, se volvió entre María y Jesús. Ahora, esta imagen de la adoración de la madre al niño podemos tener en Semiramis y Tamuz, que sucedió en Bolivia, ¿no? Babilonia, ¿no? Afrodita y Eros en Grecia, Davaki y Krishna en la India, Venus y Cupido en Roma, Isis y Horus en Egipto, Ana y Atis en la Roma imperial, recuerden, y Shing y Mu en la China, y luego llegó a ser María y Jesús. Esta idea de la idolatría, lo hemos visto, dice, porque ellos lo hicieron, y por eso la ira de Dios está encendida, porque adoraron a las imágenes o a los seres creados antes que la creación. También tenemos el hecho de que las personas invirtieron en las relaciones sexuales, y hemos visto la condenación de la homosexualidad, y Pablo lo habla de diferentes formas, en el sentido de que ellos, al abandonar a Dios, Dios simplemente los abandonó en el sentido, ya, pues te dejo hacer lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, es decir, tanto me desprecias, tanto me rechazas, entonces simplemente le deja a las personas hacer lo que quieren hacer, y en ese abandono el hombre ha entregado o ha llegado a depravar su vida a tal punto que llegó obviamente a las relaciones homosexuales, que desde el punto de vista bíblico no le agradan a Dios y no son la voluntad de Dios. Pero también hay esperanza. Recuerden, hemos visto que antes eran así, y en Cristo podemos llegar a ser nuevas criaturas. Y no solo un pecado, sino ese pecado de la homosexualidad, sino también que cualquier otro pecado, sea la mentira, el orgullo, es condenable y nos hace básicamente personas que pueden ir al lago de fuego. Pero en Cristo hay perdón. Y ahí nos quedamos. Recuerden que la Biblia no tiene capítulos ni versículos, así que el versículo 1 al 5, religioso es acusado de su presente moralidad, de su presunta moralidad. Versículo 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y aquí se está dirigiendo al judío, aquí se está dirigiendo al religioso. Y mire lo que le dice: crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados,
te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿Qué quiere decir Pablo? El religioso pasa mucho tiempo probablemente eh, leyendo, haciendo los ritos que necesita una persona, orando, que quizás como este judío diciendo yo no soy tan malo, porque imagínate, afuera son peores. Básicamente el religioso es aquella persona que piensa que, uh, que, no, que es alguien muy santo, que es impecable, que es mejor que otros, porque simplemente él asiste a una iglesia o lee la Biblia o está simplemente escuchando más que otros y no tiene, diríamos, comparación contra aquella persona que no conoce a Dios. En el mundo de los judíos era así, los judíos se sentían muy superiores, se sentían muy bien por lo que estaban conociendo y haciendo de Dios, porque conocían la ley, tenían los patriarcas. Hoy también tenemos muchos religiosos de muchos lugares que han venido y obviamente los pecados que se ve en el mundo, no cristiano, no religioso, a veces se ve dentro de la iglesia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Si miramos los religiosos bajo una perspectiva, digamos, del catolicismo, muchos abusos han sido denunciados, abusos e inmoralidad sexual. Pero la iglesia cristiana tampoco se salva. Y esto es triste, porque dice, llegas a hacer lo mismo. Y el religioso, como les dije, a veces usa mucho esta palabra, ¿no? El mundano o el inconverso y ahora el cristiano. Realmente nosotros estamos en esa posición para llamarnos de esta forma como alguien especial, como alguien que se siente superior a otros. Tengamos mucho cuidado porque Pablo nos va a decir claramente, tú que lo haces, en cambio, el otro no conoce, pero si tú lo haces, no tienes excusa. Miren, y esto nos lleva a una pregunta. Al final, ¿son todos los pecados iguales ante Dios? Porque si miramos la idolatría, el homosexualismo y ahora lo que estamos viendo, el ser hipócrita o el religioso, ¿será que es algo igual? La respuesta es sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque algunos pecados son peores que otros en acción y en pensamiento. Y considerando las consecuencias eternas y la salvación, al final todos los pecados son lo mismo, por eso decimos sí y no. Un ejemplo de todo esto. No es lo mismo, por ejemplo, Jesús habló siempre de que si tú en tu mente puedes adulterar cuando miras a una mujer con lujuria, pues no es lo mismo que cuando tú adulteras, o sea, llegas a la acción en el sentido de consecuencias y acciones, pero en el sentido de consecuencias de castigo eterno, para Jesús fue lo mismo. Igual, puedes adulterar con la mente o puedes adulterar con las acciones y los dos son castigados por el Señor. O sea, los dos son pecados, por eso digo sí y no. Pero ¿cuál es más grave? ¿Cuál es peor? ¿Cuál sería complicado? Pues la acción. Es lo mismo que Pablo nos va a mostrar ahora, por eso digo sí y no. Ahora, es decir, para que podamos entender un poco más, en severidad o consecuencias inmediatas, quizá no, pero en castigo eterno, sí. O sea, ¿son todos los pecados iguales? No, no, porque hay pecados más severos que otros. Por ejemplo, estamos hablando de estos pecados que muchas veces se ha denunciado del abuso sexual para niños en severidad o consecuencias inmediatas, pues no son iguales. No lo es. El castigo, la forma, el daño que se ha hecho, no. Pero en castigo eterno sí es esto, como la homosexualidad o como la idolatría o como la mentira o como el chisme, todo lo que nosotros hemos visto en el estudio anterior. En que sean perdonables, Dios puede perdonar la homosexualidad, Dios puede perdonar la idolatría o el abuso sexual. Sí, Dios lo puede perdonar.
Por eso a la pregunta, ¿son todos los pecados iguales ante Dios? Sí y no. Pero también Pablo nos va a llamar la atención en algo. Recuerden que está hablando a los judíos, está hablando también a los griegos moralistas, pero está hablando también a los religiosos de toda época como hoy lo hay. Y cuando dice Pablo, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas, lo que nos está diciendo es que si alguien tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, ¿sabes qué? Se condena a sí mismo porque muestra que tiene el conocimiento para evaluar también su propia condición. Alguien decía, ¿no? En el medio del estudio, es como mirar el tronco en el ojo de mi hermano, o perdón, la paja en el ojo de mi hermano y yo tengo un tronco. Es decir, si tú sabes que es pecado la mentira y mientes, imagínate, ¿no? Hoy muchos se llenan a veces la boca de decir, son corruptos o corrupta, o son mentirosos, mentirosa, o son tal y tal. Y tú lo sabes y tú juzgas, pero si tú lo haces, ay, 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 eso es, conociendo tú, es lo que está diciendo Pablo, no hay excusa. Y es justamente lo que pensaban los judíos en esa época. Los romanos decían, pero yo soy mejor porque vengo del pueblo de Dios. Y los griegos moralistas que están en la iglesia, no, yo soy mejor. Y Pablo dice, todos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 nos dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Versículo 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Así que Pablo está hablando ahora a los judíos. Dios va a juzgar, en su justicia Él va a castigar a todos. Y 3, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? O sea, por ejemplo, yo puedo en el contexto decir, esos son idólatras. ¿Cómo pueden ser idólatras? Pero ¿qué tal tú si idolatras tu trabajo? ¿Qué tal tú si idolatras de repente una relación amorosa o idolatras el dinero? ¿Me entiendes? Tú dices idólatras, esos son idólatras, pero tú también te has vuelto idólatra porque has dejado a Dios en segundo lugar. Ya no es el primer lugar en tu vida, es tu trabajo. ¿Y cómo sé que estoy idolatrando el trabajo, una relación? Es cuando tú inviertes más tiempo y dinero en ese objeto o persona, no sé, o en esa función, pues te estás poniendo a Dios en segundo lugar. Por eso busca primeramente el reino de los cielos. Pero si tu atención, tu esfuerzo, tu mente está en esa persona o en ese trabajo o en el dinero, sabes que es lo que está diciendo Pablo. Tú que juzgas, esos son idólatras y los incas idólatras adoraban al sol, pero tú idolatras el dinero. Hoy día hay nuevos ídolos, ¿no? Los ídolos, por ejemplo, los jóvenes tienen estos ídolos de Corea, los coreanos. Hoy día hay las series también, pues es un tiempo de idolatría porque te hace perder todo el tiempo y no tienes ni para el devocional ni para el estudio bíblico tiempo ya. O también el culto al cuerpo, ¿no? Antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Los jóvenes todos, el gym, el gym, el gym, el gym, y a veces no venían ni asistían a la iglesia ni estaban en sus estudios por el gym. Haces lo mismo, dice Pablo. Haces lo mismo. Y es curioso cuando hablamos de la homosexualidad, es interesante las denuncias que hay, ¿no? A veces de religiosos que han caído en esto. Así que nadie se salva, dice Pablo, cuando hablamos de este tema. ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Dios sabe lo que estás haciendo. 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pablo ahora entra en esta figura literaria que se llama la diátriba.
hace preguntas para que nosotros podamos reflexionar. ¿No te das cuenta? Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Y 3 características. Eso no significa nada para ti. No da respuesta, nos da preguntas. Eso se llama una diátriba. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? Miren, es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Dios es paciente, pero uno dice, pero no hace nada, ¿no? Me dijeron que me iban a castigar por mi pecado, pero no pasa nada. Y cuando hablamos de la bondadoso que es Dios, está hablando a tu vida respecto a tu pasado pecaminoso, es decir, Dios fue bueno y te soportó y hasta que lo conociste. Pero también habla de ser tolerante. Dios es tolerante en el buen sentido, que significa es un asunto respecto al presente, ya que aún fallamos y pecamos, aún conociendo la palabra del Señor, y ahí Dios nos tolera, o es la paciencia, porque la paciencia o ser paciente es respecto al futuro de nuestros pecados, porque vamos a seguir pecando, y eso es lo terrible. Pero es la buena noticia, sigue siendo para nosotros que Dios es bondadoso, tolerante y paciente, aún con el gentil, con el judío, con el religioso, con el moralista, y ahí nos incluimos nosotros. Si Dios no fuese así, estaríamos consumidos, fritos. Así que Pablo sigue hablando a cada uno de nosotros sobre este tema. Pero recuerda que el buen trato de Dios al pecador es para ayudarlo a conocer la verdad de Dios. Pero el pecador lo toma como un permiso para continuar pecando. En otras palabras, diríamos que la bondad de Dios para salvar al pecador no es valorado hasta que llegue el juicio. Y cuando llegue el juicio, recién van a decir, oh Señor, ayúdame, pero ya no hay momento. El libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Y hay un texto, márcalo en tu Biblia porque Él es paciente. Y la paciencia es bueno para nosotros porque si no ya estaríamos mal. Versículo 5. Mire lo que dice Pablo, pero eres terco, terco, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Por eso le dije, no todos los pecados son igual, vas acumulando, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y cuando Pablo habla de la ira, realmente está hablando de lo que va a venir inmediatamente o posterior respecto al día del juicio de Dios. Pero Pablo dice arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Te cuesta, eres terco y te niegas a arrepentirte. Y esta es la palabra en el griego que se llama metanoia. ¿Y qué significa? En el hebreo, en el término hebreo significaba un cambio de acciones, pero en el griego significaba un cambio de mente. Entonces, ¿qué es el arrepentirse? Es dejar de hacer lo malo que estabas haciendo y volverte a Dios. El arrepentimiento entonces en este momento consistía un cambio en mi mente, pero también un cambio en mis acciones, desde la perspectiva hebrea y griega. ¿Y qué es desde la perspectiva bíblica? Pues tiene que ver justamente con un cambio en mi mente, en mi voluntad, un cambio en mi corazón y un cambio en mis acciones. Si es que no he cambiado por dentro, tampoco se va a reflejar por fuera. No es un asunto simplemente de llorar, no es un asunto simplemente de ponerse triste, es un asunto de que nosotros podamos entender qué es el pecado y cómo afecta mi pecado a Dios y hacia quién he pecado. Y esto solo sucede cuando empieza el cambio acá en mi mente. Como les dije, va a mi corazón y va a reflejarse en mis acciones. Esta palabra metanoia, entonces, es dejar de hacer lo malo que estás haciendo y volverse a Dios.
un cambio en mi cerebro, no sé, en mi mente, en mi corazón y en mis acciones. 3 puntos importantes para tener un buen balance de lo que es el arrepentimiento. Porque si no hay cambio en tu vida, no hay arrepentimiento. El juicio final, al final de la ira divina, recuerda, es una realidad y el juicio va a venir para todo ser humano. Por eso Juan capítulo 12, versículo 47 al 48 dice lo siguiente: no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero, ya va el pero de Jesús, todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día de juicio por la verdad que he hablado. O sea, nadie se va a salvar. Dice, yo no voy a juzgar a los que no me obedecen. Bueno, pero al final, si tú desobedeces, has escuchado el evangelio, has escuchado la palabra, al final, el día del juicio, vas a ser juzgado. Versículos 6 al 11. El religioso entonces debe entender que el juicio es imparcial. Versículo 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Porque la salvación no es por obras. Claramente lo vemos en la Biblia y reflejado tanto en Efesios y en Romanos. Es por la fe. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, pero él juzgará a cada uno según lo que haya hecho? Pues vamos a ver versículos bíblicos y tengo un cuadro para empezar. Primero, significa que los incrédulos serán juzgados por sus pecados, ¿ok? Y los creyentes serán recompensados en el cielo de acuerdo a su conducta en su vida cristiana. Es decir, van a ser juzgados, pero no juzgados como los incrédulos, sino recompensados o no recompensados, y a eso se refiere el juicio. O sea, cada uno es responsable de lo que dice y hace, cristiano o no cristiano, o incrédulo o creyente. Cada uno dará cuentas a Dios de sus decisiones. ¿Y cómo así? Juan capítulo 5, versículo 29, dice, y resucitarán, dice Jesús, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, un grupo de personas. Y los que continuaron en su maldad, los que no creyeron a la palabra de Jesús, los que no siguieron a Jesús como Señor y Salvador, resucitarán para sufrir el juicio. 2 grupos de personas y 2 situaciones diferentes. ¿Por qué? Segunda Corintios 5, 9 al 10 nos habla del tribunal de Cristo. Yo estoy leyendo la NTV y estamos haciendo con la NTV, pero si deseas buscar la Reina Valera o la NBI, va a hablar del tribunal de Cristo. Versículo 9, así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Por eso, lo que haces y lo que dices. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo. Y esto ya es para los creyentes, para ser juzgados. Esto es el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Pero qué significa esto? Voy a explicar un poco más. Acá yo tengo un cuadro de lo que es la ley, esta parte, la gracia de color celeste, Cristo, la cruz, ahora con rojo, pero va a venir el arrebatamiento de la iglesia y acá hay 7 años de la gran tribulación y en la parte, mientras sucede acá el tiempo de la gran tribulación, vamos a tener el tribunal de Cristo los cristianos. 2 Corintios 5:10 hemos leído y después va a haber las bodas del Cordero, porque en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, como vemos en estas flechitas, y luego va a venir con su iglesia. Y ese es el juicio que nos narra Corintios, porque cada uno dará cuentas a Dios de lo que ha hecho. Esto significa en mi vida cristiana. Pero también hemos visto que algunos resucitarán, los que continuaban haciendo la maldad. ¿Dónde van a ser juzgados ellos? Acá, en el segundo círculo, el gran trono blanco o el tribunal del gran trono blanco o el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Entonces, ahí es donde van a ser juzgados cada uno, según lo que nos muestra Pablo. Versículo 7. Entonces, Él dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Y quiénes son ellos?
los que han sido regenerados, los que han sido convertidos nosotros. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Dios va a recompensar. Dios a los que siguen haciendo el bien nos va a dar la vida eterna y demuestra que seguimos buscando la gloria, el honor y la inmortalidad. O sea, lo que hagas con tu vida cristiana a partir de conocer al Señor va a ser recompensado o no recompensado. No se refiere a la salvación. Algunos no van a tener coronas en el cielo, algunos van a tener una corona, 2 coronas, y como hemos visto en otros estudios, va a haber 5 tipos de coronas diferentes donde el Señor va a poner. Y ahí quiero explicar este punto, ¿no? Dios es un Dios de orden y obviamente dentro de este orden que el Señor va a poner, ya en el mundo angelical hay también orden y diríamos, Dios ha puesto a algunos en un puesto más alto y a otros en un puesto más bajo. ¿Cómo así dirías tú? Mira, no es lo mismo un querubín, un arcángel o un ángel. Y esto también se ve reflejado en el mundo espiritual de Satanás, ¿no? Ahí está Satanás, pero habla de un príncipe, de una región, habla potestades, habla huestes de maldad o los demonios, o sea, hay rangos en el mundo espiritual, sea ángeles o demonios, pero eso nos muestra también que hay un orden. Ya Dios mismo dio un orden para el matrimonio. Por ejemplo, el hombre es cabeza del hogar y luego la mujer se somete al varón, y esto es un tema grande, pero lo voy a resumir, en el cual el hombre se hace responsable. O sea, Dios ha puesto un orden para que se haga dentro del hogar. No significa que es más inteligente el hombre o que es el preferido de Dios, sino es un orden de creación. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Esto claramente lo dice Pablo en Timoteo, capítulo 2, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 2. Entonces, de la misma forma, en el reino, sea milenial o cielo-tierra y tierra nueva, va a haber un orden. Y para que haya este orden, obviamente tiene que haber alguien que tenga más responsabilidades y otro que tenga menos responsabilidades. ¿Y quién va a tener más responsabilidades? Como dice Jesús, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo aquel ladrón en la cruz que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Sí, se va, se fue, pero no tiene coronas, porque las coronas son dadas a aquellas personas que esperan la segunda venida del Señor, que han resistido a la tentación, que han ganado almas para el Señor, han estado predicando, y si han estado enseñando la palabra, han sido fieles a la enseñanza de la palabra del Señor, y lo último, aquellas personas que han estado ayudando, si lo podemos así, ¿no? Ayudando al prójimo, ayudando a la iglesia, ofrendando o dando de sus bienes para el más necesitado. Todo eso no va a ser lo mismo. Entonces van a tener o 5 coronas, o 4 coronas, o 3, o 2, o 1, o nada. Y esto lo vemos reflejado en que cada uno de nosotros dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan que la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. O sea, no somos salvos para hacer el bien, sino porque somos salvos, hacemos el bien. La salvación no es por obras, pero hacer el bien es parte de mi salvación o es consecuencia de mi salvación. Pero yo no voy a ser salvo por hacer el bien, sino porque yo ya soy salvo, debo de hacer el bien. Versículo 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Miren el contraste. Mientras que a los otros da vida eterna y porque buscan su gloria y va a compartir su gloria y todo, da a derramar su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. 2 grupos de personas, 2 juicios diferentes. 9. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo el mal, para los judíos primero y también para los gentiles. Y aquí es donde dice, ¿sabes qué? Lo más importante es que no sé si eres judío o gentil, todos van a experimentar esto.
los que tienen fe y los que no la tienen, los que conocen la revelación especial y los que no tienen la revelación general, los judíos y las gentiles, todos. Porque lo más importante no es que tú tengas la ley, no es que tú seas religioso, no es que tú digas no conozco, soy griego, sino es que tú entiendas que sin Cristo no tienes salvación. Porque los judíos se sentían muy orgullosos, presumidos, porque decían, somos el pueblo de Dios, o no soy como ese gentil. ¿Se acuerdan de esa foto que les puse, no? El fariseo y el publicano, no soy como ese publicano, yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago lo otro. Al final, lo que está diciendo Pablo está quitándoles el piso a todos religiosos que quieren justificarse a sí mismo o piensan que van a alcanzar la salvación en base a sus méritos o a sus obras, y les dice, no, es imposible, no lo pueden hacer solo por los méritos de Cristo, solo a través de Cristo, solo por Jesucristo podemos ser salvos. Por eso digo el religioso, y lo podríamos llamar a veces hoy aquella persona legalista, que se siente mejor que otros. Y estaría hablando también a un pastor, ¿no? Los pastores igual, todos no somos mejores que ustedes o que ninguna persona. Al final necesitamos a Cristo. Todos necesitamos al Señor. Miren, versículo 10, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios. ¿Para quién? Para todos los que hacen lo buenos. Para los judíos primero y también para los gentiles. O sea, el punto no está en ser porque yo soy, porque yo me he visto de esta forma, o porque yo pertenezco a este pueblo, o porque nací en hogar cristiano. No, solo habrá gloria y honra de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios no muestra favoritismos. No importa el lugar donde hayas nacido, no importa el color de piel, no importa nada. Inclusive hablando de favoritismo, habla de no al racismo, ¿no? No es porque, mira, yo soy tal persona y tal color y conozco más. Todos necesitamos a Cristo y la Biblia nunca apoya ni da lugar al racismo. Recordemos esto que es muy importante para nosotros, porque Dios ama a todo el mundo, a toda su creación, pero todo el mundo está bajo la condenación. No importa qué religión tenga, no importa si alguien me diga, mira, es que yo soy budista o que yo soy, no sé, católico o soy adventista o soy testigo de Jehová o sea, XX, todos están, como estamos leyendo, bajo esa condenación y todos necesitamos al Señor. Vamos a terminar. Versículo 12 al 16, el religioso debe entender que el juicio es por infracción a la ley. 12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, que eso vendría a ser la revelación especial, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, ellos sí tienen la revelación especial, que es la ley de Dios, pero dice, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Los gentiles serán destruidos simplemente por el hecho de pecar. O sea, acá, tengas la ley o no tengas la ley, vas a ser juzgado y vas a ser destruido. ¿Y por qué? Porque la ley misma demostró o sacó a la luz que el ser humano es pecador. Cuando decía, Pablo mismo lo va a decir más adelante, la ley decía, no mates, pero también terminaban matando y terminaron matando a nuestro Señor Jesucristo de forma injusta. No robes, y al final terminaban robando. El mismo sumo sacerdote robaba en el templo de las ofrendas. O sea, esto era todo, decía, de nada te sirve conocer la ley, de nada te sirve ser religioso, y de nada, el gentil tampoco puede excusarse. Al final serán destruidos por el hecho de pecar. ¿Cuál es el problema? ¿El conocer o no conocer? No, el pecado. Pero yo tengo la ley, pero igual pecas, porque no la obedeces. Y cuando Pablo habla de la ley en este libro de Romanos, está hablando de la ley mosaica, y hay muchos capítulos y versículos que vamos a ver que habla de esto. Está hablando a veces de un mandamiento en particular de la ley, como lo dice en el capítulo 7, versículo 2 al 3, o está hablando también de una instrucción divina, aunque no sea parte de la ley mosaica, como es capítulo 7, versículo 25,
Y también habla como un principio general, que lo habla en capítulo 7, versículo 21. Cuando lleguemos ahí vamos a entender mejor. Y también lo habla como base de juicio, que lo menciona en el versículo 14. Y como sexto, habla de la parte del Antiguo Testamento conocida como la ley o el Pentateuco en el capítulo 3, versículo 21. Así que si conocen la ley, todo esto habla respecto a un judío, y si no conoces, bueno, al final las personas van a ser condenadas y destruidas, no porque tengan la ley o no tengan la ley, claramente lo dice Pablo, sino porque todos hemos pecado. Por eso, como les dije en la introducción en el bosquejo, estas son las actas, o sea, la causa. Aquí está, todos han pecado, judío, gentil, religioso o no religioso, el que tiene la Biblia o el que no ha leído la Biblia no tiene la Biblia, ¿no? El que se viste de buena ropa o no se viste, todos, o sea, lo que está diciendo Pablo es que todos hemos pecado, todos estamos mal y el problema es el pecado. Todos hemos pecado. Versículo 13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. Y cuando hablamos de ley, recuerden, está hablando de la palabra 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por sí mismos la obedecen, aunque nunca la han oído. ¿Y a qué se refiere eso? Pues que esto se llama a que nosotros podamos tener el argumento moral de la existencia de Dios, que significa que en todo lugar, hablando en todo el mundo, que en toda cultura, hablando de personas que visten la misma ropa y hablan un idioma diferente, hablando de todos los tiempos, tanto los incas, los mayas o como los que hoy viven, todos saben aquello que está bien y que está mal. Por ejemplo, los incas Amazúa, Maquella, Amayuya. Nadie les enseñó, no tenían la Biblia, pero a decir Amayuya también significa que habían yuyas, o sea, diga no mientas, habían mentirosos. Por ejemplo, en otros lugares, todos saben que matar es malo, matar a otro ser humano es malo. Nadie les ha dicho, nadie les ha mostrado en la Biblia los 10 mandamientos donde dice no matarás. Pero ellos lo saben y eso se llama el argumento moral. En un sentido general, ni aún el ateísmo puede resolver este conflicto de decir de dónde viene la moralidad del ser humano, es decir, de dónde viene aquello que está bien y aquello que está mal. Pues obviamente porque Dios lo ha puesto. Y ellos dicen, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la han oído. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22 dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que habían hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido, de sus pecados, ni se habían vuelto. O sea, Jesús los denunció a estos. ¿Y qué dijo? ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón, ojo, Tiro y Sidón eran de los fenicios, no eran del pueblo de Israel, si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Y les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Por eso digo, no todos los pecados son iguales y no todos van a sufrir la misma maldad o crueldad. O sea, delante de Dios sí, pero también recuerda que todos van a ser juzgados por el pecado, por lo que saben, Tiro y Sidón, y aún los que conocieron y vieron los milagros del Señor, estos dos pueblos, todos, pero algunos van a ser juzgados con más severidad. Por eso digo, si en el lado opuesto del cielo podemos decir, oye, tiene una corona, 2, 3, 4, 5, en el lado del infierno, en el lago de fuego, también va a haber algunos que van a tener más severo su castigo que otros. Y esto lo muestra la Biblia y lo que estamos viendo. Y no hay excusa, ¿no? Si dices, no sabía, no hay excusa. No hay excusa un hombre cruel que mata muchas personas en una cultura,
que aquel que no ha matado. 15. Ellos demuestran, de los gentiles, que tienen la ley de Dios, miren, escrita en el corazón, porque su propia conciencia, y ahí va el asunto, la conciencia tiene que ver con el argumento moral o moral donde dice que está bien y que está mal, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto me llama mucho la atención en 2 puntos. Cuando los gentiles hacen lo que por naturaleza, lo que está en la ley, por ejemplo, los sacrificios a la llama, donde le sacan el corazón para aplacar la ira del Apu. ¿Y quién es el Apu? El Dios. ¿Quién les enseñó esto? Es lo mismo. Si tú miras el libro de Deuteronomio o el Éxodo, donde muestran la ley, y en Levítico les dice, así deben hacer los sacrificios. Una vez al año van a hacer el sacrificio de expiación para aplacar la ira de Dios santo que ha sido ofendido. Los incas lo hicieron y muchas culturas lo hacen. Hoy, por ejemplo, se paga la tierra. ¿A quién pagas la tierra? ¿A quién haces un sacrificio, a un confeto de llama? Pues para que no me agarre la tierra o la madre o la Pachamama, ¿no? La madre tierra, la madre naturaleza, porque se puede ofender. Pues ellos hacen por naturaleza un sacrificio pensando que alguien inocente, un inocente va a morir para calmar la ira, y aún tenemos en nuestra ciudad la momia Juanita, ¿no? Que una niña inocente muriendo para calmar la ira de un Dios ofendido. Eso es ofender un Dios, la mentira, la muerte, que es bueno, que es malo. Ellos lo hacían. Nadie les enseñó, pero justamente es un punto para las misiones que cuando vayamos a predicar hay que decirles a todas las personas, no necesitas hacer más mesas o mesadas, que lo dicen, no necesitas ya más sacrificios de la llama, no necesitas más porque ya Cristo lo pagó. Pero eso demuestra que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. O sea, la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. La Biblia claramente dice, no matarás, ¿recuerdan? Pero ellos matan. Prohibido robar. Me gustó este letrero donde decía, pero el gobierno no acepta competencia, pero igual roban. O sea, sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Esa es la causa de la condenación. Por eso, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así que Dios sabe y te va a juzgar. Por eso te digo, por lo que dices y por lo que haces, y aún Jesús dijo, por lo que piensas. Tengamos cuidado, pero eso es el asunto. Ahora nos sentimos pues delante. Yo cuando leía y escuchaba eso, otra vez me hacía recordar qué miserables somos, ¿no? Delante de Dios. Porque ¿quién no peca con pensamientos, con hechos, con todo, Dios mío? Al final digo, solo necesito de ti, Jesucristo. Por eso Pablo está poniendo su base y les va a hacer sentir, y si te has sentido así, ay, Dios mío, ¿no? Dios va a saber juzgar por lo que yo pienso, sí. Por eso, más adelante vamos a ver cuál es la solución para nuestra vida, para nuestra naturaleza pecaminosa. El caso es que cada persona será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. La norma para el juicio de los judíos será la ley escrita, y la norma para los paganos será la ley escrita en la conciencia y la naturaleza, que se llama la revelación general, y que ya ese concepto lo enseñé en el capítulo 1, en la primera parte. 4 conclusiones. Todos los pecados son iguales ante el juicio divino, pero no son iguales en consecuencias y castigo. Número 2, la bondad de Dios para el pecador siempre es tomado como libertinaje para el pecador. Y número 3, somos salvos para hacer el bien y no somos salvos por hacer el bien. Y número 4, no seremos juzgados por conocer o no conocer la ley, sino que seremos juzgados por el pecado cometido en base a lo que conocemos de Dios, sea la revelación especial o sea la revelación general.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, realmente vemos que sin ti estamos perdidos. Que aún, Señor, conociendo tu palabra, fallamos y pecamos. Que si no fueses tú, si no fuese tu misericordia, tu bondad, tu tolerancia, tu paciencia, no estaríamos hoy aquí contigo, Señor. Por eso el justo por la fe vivirá. Seremos declarados justos por la fe, y ese es el milagro y la gracia que recibimos, porque por nuestras acciones nunca podremos ser declarados justos. Oramos una vez más por cada una de las personas que están escuchando esta enseñanza, que tu gracia esté con ellos y puedan verse reflejados en este estudio. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.